hay algo en su concepción del alma que no acaba de convencer a Platón. Tiene muy claro que alma y cuerpo son dos principios claramente diferenciados, y que el cuerpo es como una cárcel, de la que el alma tiene que escapar si quiere llegar a la contemplación de las ideas. Sí, es cierto que el cuerpo está vinculado al mundo sensible, mientras que el alma lo está al inteligible. Pero ahora, mientras observa el entrenamiento de los soldados atenienses, sus dudas parecen cada vez más fundadas. No puede dejar de reconocer el coraje y la valentía que derrochan los jóvenes en su entrenamiento. Y eso no es nada si lo compara con las grandes batallas que él ha conocido. Qué grandes hazañas se vivieron en las Arginusas o en las guerras de Corinto. Allí se dieron cita a hombres realmente valerosos, con un coraje y dignidad asombrosos. Lleva tiempo pensando en todo esto, y se da cuenta de que esa concepción suya del alma, basada en un dualismo tan radical, y que otorga al alma la capacidad de ser principio de conocimiento racional, dejando al cuerpo todo lo relacionado con lo sensorial y con los apetitos más bajos del hombre, sí, esa concepción no permite encontrar un lugar adecuado a pasiones nobles, como la fortaleza, el valor, el coraje. Por eso está pensando rehacer su concepción del alma y formular una teoría de la misma en la cual ésta esté dividida en tres partes: el alma racional, con su papel rector; el alma irascible, que recogerá esas pasiones nobles; y el alma concupiscible, que hará lo mismo con las pasiones innobles, las más bajas del hombre. Platón contempla el paisaje, disfruta de la armonía que el conjunto del mismo causa en el espectador. En el fondo, el hombre no es muy diferente. También es necesario que en él haya armonía para que sea justo, y esta armonía solo se logrará cuando cada parte del alma cumpla con su función y lo haga correctamente. El hombre justo será, pues, prudente, fuerte y moderado. Definitivamente, la nueva concepción del alma ya está tomando forma en su mente. Ahora solo es necesario encontrar una forma bella de explicarla, una manera por medio de la cual todo el mundo pueda entenderla. Platón imagina un carro alado. En él, un cochero, una auriga, conduce a dos caballos, uno blanco y otro negro. El cochero simboliza el alma racional. Él tiene que guiar. El caballo blanco, el alma irascible, y el caballo negro, el alma concupiscible. El auriga, que simboliza el alma racional, debe conducir bien al carro, para que no pierda sus alas y acabe cayendo al mundo material, de lo sensible. A Platón le gusta la idea, le gusta esa imagen. Piensa plasmarla en un diálogo. Lo llamará Fedro. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que dispongáis de esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el único e inigualable mundo de la filosofía. Hoy abordamos un nuevo capítulo de la filosofía platónica para tratar su concepción del alma, esa parte esencial del hombre que tiene como destino último final la contemplación de las ideas y, en definitiva, la idea de bien. Antes de empezar, como siempre, una vez más, deciros que estáis todos invitados a visitar nuestra página web, elvuelodeantares.com, donde podéis encontrar artículos y archivos de audio relacionados con el mundo de la filosofía y de la ciencia y que tal vez pueda ser de vuestro interés. Si ese es vuestro deseo, estáis invitados. elvuelodeantares.com. Y sin más dilación, vamos ya con la doctrina platónica del alma. Bueno, si intentemos abordar el asunto de una manera cercana. Imaginemos que preguntamos a gente que va pasando por la calle tranquilamente qué piensan del alma o con qué tiene que ver el alma. Supongamos que vamos a dar por supuesto que el alma existe, en principio, porque vamos a hablar de ella, ¿no? Si decimos que no, pues poco tenemos que hablar. Bueno, si preguntamos a la gente en la calle sobre este tema, yo creo que fundamentalmente
recibiríamos dos tipos de respuestas. Seguro que hay alguien que nos decía que el alma tiene que ver o está relacionada con el hecho de estar vivos. No en vano pensemos que el alma es lo que abandona el cuerpo cuando morimos. Otras personas a lo mejor afirmaban que el alma tiene que ver con, bueno, pues el conocimiento racional, podríamos decir, con las actividades psíquicas superiores del hombre, y en concreto además porque hay mucha gente que piensa, o se piensa normalmente, que el hombre es el ser vivo que tiene alma, así que si el hombre es el único ser vivo que tiene alma, bueno, pues tal vez es que el alma tenga que ver con eso que nos diferencia de los demás seres vivos, que es justamente la razón. Así pues tendríamos estos dos tipos de respuestas. Una que tendría que ver con, al preguntar sobre el alma, ¿no? Una que tendría que ver con el hecho de estar vivos y otra que tendría que ver con la actividad o con el conocimiento racional. Pensemos que de la primera respuesta, la que aludía a que el alma tiene que ver con el hecho de estar vivos, pues se sigue que más o menos todos los seres vivos tienen alma, por eso son seres vivos, ¿no? Si el alma tiene que ver con el hecho de vivir, pues todos los seres vivos tienen alma. De la segunda respuesta, se sigue más bien que el único ser vivo que tiene alma sería el hombre. Claro, la primera respuesta está suponiendo que la unión entre el alma y el cuerpo es una unión muy estrecha. Digamos que alma y cuerpo están estrechamente unidos y que el alma es lo que hace que el cuerpo viva, y que de alguna manera el alma no tiene sentido sin el cuerpo y el cuerpo sin el alma. Alma y cuerpo mantienen una estrecha unión, pero es difícil explicar la inmortalidad del alma. Si la función del alma es hacer que el cuerpo viva, cuando el cuerpo muere, en cierto modo, el alma se queda sin función. Pero si aludimos a la otra respuesta, esa que hacía referencia a que el alma era sobre todo principio de conocimiento, tiene más sentido plantearse la inmortalidad del alma, y sin embargo sería más difícil explicar la unión entre alma y cuerpo. Bueno, un poco estas dos respuestas que nos podía dar la gente de la calle se vinculan al pensamiento, por una parte de Aristóteles y por otra parte de Platón. Esa respuesta que aludía a que el alma tiene que ver con el hecho de estar vivos se podría relacionar con Aristóteles, porque para Aristóteles el alma es sobre todo principio de vida. Y esa otra que aludía a que el alma era principio de conocimiento racional se podría relacionar más con Platón, porque para Platón el alma era sobre todo eso, principio de conocimiento racional. De esta manera ya podemos, por ejemplo, sacar como conclusión que para Aristóteles el alma va a ser mortal, porque hay una unión muy fuerte entre cuerpo y alma y uno no tiene sentido sin el otro, mientras que para Platón el alma va a ser inmortal, porque cuando muere el cuerpo el alma escapa buscando conocimiento, buscando las ideas. Bien, ahora esto es pues como muchas de las cosas que hacemos aquí, es una simplificación. Quiero decir, Aristóteles no niega que el alma sea principio de conocimiento racional, igual que Platón no niega que el alma sea tampoco principio de vida. Simplemente estamos diciendo que cada uno de los dos filósofos pone más acento en una concepción que la otra, pero no se trata de negar ninguna. Bien, es decir, Aristóteles pone más acento en el hecho, en la idea de que el alma es principio de vida, mientras que Platón pone más, énfasis en el hecho de que el alma es principio de conocimiento racional. Esta concepción del alma que defiende Platón está muy vinculada, como siempre, una vez más, con la teoría de las ideas. Recordemos que la teoría de las ideas establecía un claro dualismo entre mundo inteligible y mundo sensible. Igualmente aquí, que estamos hablando del alma y por tanto del hombre, a nivel antropológico ya se aprecia un dualismo claro porque hay una separación radical entre alma y cuerpo. El dualismo es evidente. Hay una separación radical porque, alma y cuerpo pueden estar juntas, pero momentáneamente. No es el estado esencial del alma estar unida al cuerpo. De tal forma que tenemos por una parte en este dualismo antropológico. Por una parte digo, el alma, que es afín a las ideas. ¿Qué significa que es afín a las ideas? No es que sea una idea, pero sí que tiene mucho más que ver con las ideas que con el mundo sensible formado por las cosas. En cierto modo, el alma tiende hacia ese mundo de las ideas en busca de su conocimiento, es impulsada hacia ellas, hacia la contemplación de las mismas. Mientras que por otra parte, tenemos el cuerpo. El cuerpo pertenece al mundo de los seres físicos y en cierto modo está valorado negativamente por Platón. Ahora vamos a ver en qué consiste esa valoración negativa. Así pues, un claro dualismo. Alma frente a cuerpo. Ya decíamos que para Platón el alma es inmortal, pero es difícil explicar la correlación, la armonía entre cuerpo y alma. De tal manera que, por una parte tenemos el alma
que, bueno, pues al ser afín a las ideas es inmaterial y por naturaleza inmortal, y por tanto la unión entre alma y cuerpo no es un estado esencial del alma, es un estado accidental, es decir, momentáneo, y que lo suyo es que acabe rompiéndose, porque es no solo accidental, sino que en el fondo es antinatural, es negativo para el alma, porque el estar unido al cuerpo significa que el alma no puede elevarse hacia la contemplación de las ideas. Por otra parte, tenemos el cuerpo, que aparece como una especie de cárcel, una cárcel de la que el alma lógicamente tiene que escapar. Ahora bien, para escapar el alma tiene que purificarse. No tiene que purificarse de las tentaciones que por supuesto provienen del cuerpo, de lo material. Ya hemos dicho que Platón valoraba negativamente al cuerpo en este sentido, porque el cuerpo es fruto de tentaciones físicas para el alma. Si el alma se deja dominar por el cuerpo, es arrastrada hacia abajo, hacia el fango, hacia el lodo, hacia lo material, hacia el mundo sensible, y entonces es incapaz de contemplar las ideas, que es su verdadero objetivo. Podéis pensar y tener en cuenta que esta valoración negativa en el fondo de lo sensorial, de lo material, en Platón también se encontraba, por ejemplo, en la escuela pitagórica, que, bueno, pues influyó mucho en el pensamiento platónico. Así pues estamos diciendo que el alma tiene que purificarse para poder contemplar las ideas. Si el cuerpo domina al alma, no se purifica. Y entonces el alma lo que tendría que hacer es reencarnarse una y otra vez hasta que consiga purificarse y así estar en disposición de contemplar las ideas. Pensad por un momento que entonces para el filósofo lo mejor es morir. Y la filosofía es una preparación para la muerte, porque la filosofía es empezar a buscar ese conocimiento que el alma solo consigue cuando se separa del cuerpo, es decir, cuando llega a la muerte. Pero la muerte no es ninguna tragedia para el filósofo, sino la culminación de esa búsqueda del conocimiento y en concreto del conocimiento de las ideas. Bien, vamos a hablar de las tres partes del alma, porque Platón dividió el alma en tres partes y ahora vamos a tratar de explicar por qué. Hasta aquí hemos hablado de un dualismo radical. Ese dualismo radical establece una separación demasiado rígida entre lo racional, por una parte, que tiene que ver con el alma, y todo lo que no es racional, por otra, y que tendría que ver con el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Que hay determinados aspectos del psiquismo humano, si queréis, que, bueno, si hacemos o establecemos esta distinción tan rígida, es difícil colocarlos en un sitio o en otro. Por ejemplo, hablo de las pasiones, hablo de las emociones, de ciertos sentimientos. Hombre, pues no sé, por ejemplo, la melancolía. A ver, la melancolía no es un fenómeno, por supuesto que no es un fenómeno psíquico estrictamente racional o intelectual, pero podemos decir que la melancolía es meramente corporal. ¿Qué ocurre? Que Platón se dio cuenta de que esa distinción tan rígida, bueno, pues impedía tal vez colocar adecuadamente estos otros fenómenos psíquicos. ¿Y entonces qué fue lo que hizo? Bueno, pues desarrolló un poquito más en obras posteriores su concepción del alma. Y entonces lo que hizo fue dividir esta en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del alma? Bien, en primer lugar, el alma racional. Después, el alma irascible. Y por último, el alma concupiscible. Vamos a comprobar ahora cómo cada parte del alma tiene una tarea y además tiene una virtud. Pero antes de eso vamos a hablar o digamos definir en lo esencial cada una de estas tres partes del alma. El alma racional es la encargada lógicamente de las actividades racionales o de las actividades intelectuales superiores. Es inmortal y de origen divino. Está situada en el cerebro. La segunda, el alma irascible, es fuente de pasiones nobles, como la fuerza, el coraje, la valentía. Está situada en el tórax, en el pecho, y es mortal. En tercer lugar, tercera parte del alma, el alma concupiscible, es fuente de pasiones innobles, es decir, de los deseos más irracionales, por ejemplo, relacionados pues, con los apetitos más bajos. Esta está situada en el abdomen, en el vientre, y es mortal. Decíamos que cada parte del alma tiene una función y una virtud. Es muy importante que cada parte del alma cumpla con su función y que además lo haga correctamente. Si esto ocurre, los resultados y las consecuencias serán muy positivas. Es decir, cada parte del alma no solo ha de realizar su función, sino además realizarla de acuerdo con la virtud que le es propia. Vamos a ver cuál es la función y la virtud de cada una de las tres partes del alma. Empecemos con el alma racional. ¿Cuál es su virtud? Bueno, su virtud es
la prudencia o la sabiduría. Y su función es lógicamente dirigir a las otras dos partes del alma. Tiene que controlarlas. Y debe hacerlo, pues, como su virtud indica, de manera prudente o sabia. No olvidemos también que el alma racional tiene que encargarse de las actividades intelectuales superiores del hombre. Repito, alma racional, su virtud es la prudencia o la sabiduría, tiene que controlar a las otras dos partes del alma y, por supuesto, encargarse de las actividades intelectuales superiores del ser humano. En segundo lugar, la virtud del alma irascible es la fortaleza. Nos referimos fundamentalmente no solo más allá de la fortaleza de la fuerza física a la fuerza de voluntad, de la capacidad de superación. Esta parte del alma tiene que ayudar al alma racional a controlar a la parte del alma más díscola, más rebelde, que sería el alma concupiscible. Es decir, tiene que ayudar al alma racional a controlar las demandas irracionales de la última parte del alma. Además, recordad que tiene que, pues, la encargada de recoger las pasiones nobles. Repito, alma irascible, virtud es la fortaleza, y tiene que ayudar al alma racional a controlar al alma concupiscible y además recoge las pasiones nobles. Por último tenemos el alma concupiscible. El alma concupiscible tiene su virtud correspondiente, que es la templanza o la moderación. Y esto significa que el alma concupiscible sea moderada, significa que tiene que dejarse dirigir por la parte del alma que está capacitada para ello, que es el alma racional. Si no se deja dirigir por el alma racional, no estará siendo moderada y entonces ni estará cumpliendo su función, ni lo estará haciendo de manera virtuosa. Repito, que el alma concupiscible sea moderada significa que tiene que dejar que el alma racional dirija y no ceder a las tentaciones. Esta concepción del alma, Platón la expresa muy bien en el Fedro con el mito del carro alado. Se concibe el alma como un carro alado que está conducido por un cochero, que es el alma racional, y por un caballo blanco, que es el alma irascible, y un caballo negro, que es el alma concupiscible. El cochero tiene que controlar el carro. Si ese carro alado se descontrola, cae hacia abajo, y caer hacia abajo significa caer hacia el mundo de lo material, hacia el mundo sensible, y entonces el alma cae en el lodo y ya no puede levantarse, y ya no es capaz de volar hacia el mundo de las ideas. El cochero es el alma racional, el caballo blanco es el alma irascible que tiene que ayudar al cochero a controlar el caballo negro, digamos que es el que representa el alma concupiscible, el más vinculado a las tendencias corporales, a los deseos irracionales. ¿Qué ocurre si cada parte del alma realiza su función y además la realiza de manera virtuosa? Bueno, pues entonces lo que ocurre es que hay armonía entre las tres partes del alma. Y cuando hay armonía entre las tres partes del alma, hay justicia. Platón define así la justicia, la armonía entre las tres partes del alma. Esto significa que cuando cada parte del alma cumple su función y lo hace de manera virtuosa, tenemos o estamos ante un hombre justo. Un hombre justo que sería, por tanto, sabio, fuerte y moderado. Esta última idea es esencial, porque pensad que la justicia puede ser entendida, si queréis, de dos maneras. Un hombre puede ser justo, pero al mismo tiempo podemos hablar de justicia en una ciudad, en la polis. Y ya veréis cuando lleguemos a la política que igual que un hombre es justo cuando cada parte del alma cumple su función y lo hace de manera virtuosa, en la polis hay justicia cuando cada clase social cumple con su función y también lo hace de manera virtuosa, o de acuerdo con la virtud que es propia a cada clase social. Esto ya lo veremos más adelante. De tal forma que, para resumir, yo establecería lo siguiente. Para Platón, el alma es, sobre todo, principio de conocimiento racional. En la concepción platónica del alma se establece un claro dualismo a nivel antropológico, separación radical entre cuerpo y alma. El alma está unida al cuerpo, pero tiende a no estarlo. Es un estado antinatural. El alma tiende a contemplar las ideas y para ello tiene que escapar del cuerpo, que es como una cárcel. Platón dividió el alma en tres partes para intentar situar a fenómenos psíquicos que si no, no se podían situar adecuadamente. Esas tres partes eran el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible, cada una con una función y una virtud. La función del alma racional es encargarse de las actividades racionales superiores y dirigir a las otras dos partes del alma de acuerdo con su virtud, que es
la sabiduría o la prudencia. El alma irascible tiene su función, que es ayudar al alma racional a controlar al alma concupiscible, y recoge las pasiones nobles. Su virtud es la fortaleza. Y por último, el alma concupiscible, que tiene su virtud, que es la moderación, lo cual significa que debe dejarse guiar por el alma racional, y al mismo tiempo recoge las pasiones más bajas, más innobles. Cuando cada alma cumple su función y lo hace de manera virtuosa, hay armonía, y por tanto el hombre es justo. No olvidéis que el alma racional es inmortal, se sitúa en el cerebro; el alma irascible es mortal, se sitúa en el pecho; y el alma concupiscible se sitúa en el vientre y también es mortal. Con esto yo creo que llegamos un poco, pues al final de la exposición respecto a la doctrina platónica del alma que derrochan los jóvenes en su entrenamiento. Y eso no es nada si lo compara con las grandes batallas que él ha conocido. Qué grandes hazañas se vivieron en las Arginusas o en las guerras de Corinto. Allí se dieron cita a hombres realmente valerosos, con un coraje y dignidad asombrosos. Lleva tiempo pensando en todo esto, y se da cuenta de que esa concepción suya del alma, basada en que alma y cuerpo son dos principios claramente diferenciados, y que el cuerpo es como una cárcel, de la que el alma tiene que escapar si quiere llegar a la contemplación de las ideas. Sí, es cierto que el cuerpo está vinculado al mundo sensible, mientras que el alma lo está al inteligible. Pero ahora, mientras observa el entrenamiento de los soldados atenienses, sus dudas parecen cada vez más fundadas. No puede dejar de reconocer el coraje y la valentía en un dualismo tan radical, y que otorga al alma la capacidad de ser principio de conocimiento racional, dejando al cuerpo todo lo relacionado con lo sensorial y con los apetitos más bajos del hombre. Sí, esa concepción no permite encontrar un lugar adecuado a pasiones nobles, como la fortaleza, el valor, el coraje. Por eso está pensando rehacer. Hay algo en su concepción del alma que no acaba de convencer a Platón. Tiene muy claro